Daniela sintió que el mundo se le venía encima cuando Jorge, frente a todos los invitados de la gala, le soltó la mano con brusquedad y le dijo que dejara de sonreír como una tonta porque lo estaba avergonzando con su actitud infantil. Las lágrimas lucharon por salir de sus ojos mientras veía a su esposo alejarse para hablar con sus socios, dejándola allí parada en medio de la pista de baile como un mueble más que solo servía para adornar su perfecta vida de millonario. Nadie en ese salón de lujo podía imaginar que esa noche, la tristeza de Daniela se transformaría en un arma poderosa cuando un viejo enemigo de Jorge se acercara a ella con intenciones oscuras. Lo que Jorge haría al ver a otro hombre tocar la piel de su esposa desataría una tormenta de pasión, gritos y un deseo prohibido que cambiaría su matrimonio para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Era una noche fría de noviembre y la mansión de los Santoro lucía impecable como siempre, con sus candelabros de cristal brillando y el suelo de mármol tan pulido que uno podía ver su propio reflejo en él, aunque para Daniela ese reflejo siempre le devolvía la imagen de una mujer solitaria y triste que vivía en una jaula de oro. Llevaban 3 años de casados, 3 largos años en los que Jorge, un magnate de las telecomunicaciones obsesionado con el poder y el control, apenas la miraba más allá de lo necesario para asegurarse de que estuviera presentable para sus eventos sociales. Daniela bajaba las escaleras con un vestido rojo de terciopelo que se ajustaba a sus curvas de una manera que hubiera infartado a cualquier hombre con sangre en las venas, pero sabía que Jorge ni siquiera notaría el escote sutil ni la forma en que la tela abrazaba sus caderas. Al llegar al vestíbulo, Jorge ya estaba allí, mirando su reloj con impaciencia, y ni siquiera levantó la vista del celular cuando ella se detuvo frente a él esperando un simple «¿te ves bien?» o un gesto de cariño. «Llegas 2 minutos tarde, Daniela. Espero que entiendas que la puntualidad es dinero y esta noche tengo que cerrar un trato muy importante con los inversores japoneses, así que no hagas nada estúpido, limítate a sonreír y a beber tu copa sin opinar de negocios», dijo Jorge con esa voz grave y autoritaria que al principio del matrimonio le daba miedo pero que ahora solo le causaba una profunda resignación. Daniela tragó saliva y asintió, subiéndose al auto de lujo en silencio mientras el chofer les abría la puerta, y durante todo el trayecto él se la pasó hablando por teléfono ignorando completamente que su esposa iba a su lado oliendo a jazmines y con el corazón encogido. Al llegar a la fiesta, todo fue tal cual ella lo imaginaba, saludos fríos, gente hipócrita alabando la pareja perfecta que hacían y Jorge soltándole la mano en cuanto las cámaras dejaban de disparar flashes. «Voy a la barra a hablar con Santiago, quédate aquí y no te muevas», ordenó él antes de desaparecer entre la multitud. Daniela suspiró y tomó una copa de champán, sintiéndose invisible, hasta que una voz ronca y seductora la sobresaltó desde atrás. «Es un crimen imperdonable dejar a una mujer tan espectacular sola en medio de tantos tiburones. Si fueras mía, no te soltaría ni un segundo». Daniela se giró y se encontró con unos ojos verdes intensos que la miraban de arriba a abajo con un descaro que la hizo ruborizar al instante. Era Roberto Vidal, el mayor rival de negocios de Jorge, un hombre conocido por ser un conquistador y por odiar a su esposo. «Señor Vidal, mi esposo está ocupado, yo solo estoy esperando», respondió ella nerviosa, intentando mantener la compostura. Roberto dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal, y con un atrevimiento que la dejó paralizada, tomó su mano y la besó lentamente sin dejar de mirarla a los ojos. «Tu esposo es un imbécil ciego, Daniela, mira este vestido, mira cómo te queda, eres una diosa y él te trata como a una secretaria. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te hizo sentir mujer? ¿Cuándo fue la última vez que te besó con hambre hasta dejarte sin aliento?» Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda porque las palabras de ese hombre daban justo en el clavo de su dolor, y aunque sabía que debía alejarse, sus pies no le respondían. Jorge, que estaba al otro lado del salón riendo con unos socios, de repente sintió una punzada en el estómago al girar la cabeza y ver la escena. Vio a su enemigo, a ese maldito Roberto, susurrándole cosas al oído a su esposa. Vio cómo Daniela se sonrojaba, cómo bajaba la mirada, y lo peor de todo, vio cómo Roberto le acariciaba el brazo desnudo con una confianza asquerosa. En ese momento, algo se rompió dentro de Jorge, una bestia que llevaba dormida mucho tiempo despertó con un rugido silencioso. La sangre le hirvió en las venas y olvidó a los inversores japoneses, olvidó la etiqueta y el negocio. Caminó hacia ellos con pasos largos y pesados, emanando una energía tan oscura que la gente se apartaba a su paso. Cuando llegó junto a ellos, no dijo nada al principio, simplemente agarró a Daniela por la cintura con una fuerza posesiva que la hizo soltar un pequeño gemido de sorpresa,
pegando su cuerpo contra el de él de una manera que nunca antes lo había hecho en público. Creo que te has confundido de mujer, Vidal, esta ya tiene dueño y te aseguro que no le gusta que la toquen manos sucias como las tuyas, gruñó Jorge con una voz que parecía venir de ultratumba. Roberto sonrió cínicamente, disfrutando del espectáculo. Vaya, el hombre de hielo tiene sangre después de todo, solo le decía a tu esposa lo bella que está, algo que tú claramente olvidaste hace tiempo, Jorge. Si la descuidas, alguien más va a venir a cuidarla, tenlo por seguro. Jorge apretó la mandíbula tan fuerte que le dolió, y sus dedos se clavaron en la cadera de Daniela casi haciéndole daño, pero extrañamente, ella sintió una descarga eléctrica ante esa rudeza. Por primera vez en años, Jorge la estaba tocando con emoción, aunque fuera ira, era mejor que la indiferencia. Lárgate antes de que te rompa la cara aquí mismo, amenazó Jorge. Roberto levantó las manos en señal de paz burlona y se alejó, pero no sin antes guiñarle un ojo a Daniela. Jorge no esperó ni un segundo más. Agarró a Daniela del brazo y la arrastró hacia la salida sin importarle las miradas de curiosidad de los demás invitados. Jorge, me lastimas, suéltame, protestó ella intentando seguirle el paso con sus tacones altos, pero él estaba ciego de furia. La empujó dentro del auto y le ordenó al chofer que arrancara a toda velocidad. El silencio en el coche era denso, pesado, se podía cortar con un cuchillo. Jorge respiraba agitadamente, aflojándose la corbata como si se estuviera ahogando. De repente, se giró hacia ella y la fulminó con la mirada. ¿Te divierte, Daniela? ¿Te divierte coquetear con mi peor enemigo frente a mis narices? ¿Acaso eres una de esas mujeres fáciles que se derriten porque un tipo les dice dos cursilerías baratas? Daniela sintió que la bofetada de sus palabras le dolía más que un golpe físico, pero esta vez, alimentada por la adrenalina y por la extraña tensión que había entre ellos, no se quedó callada. Se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas pero con la voz firme. No te atrevas a llamarme así. Yo no hice nada. Él se acercó a mí porque tú me dejaste tirada como siempre lo haces, Jorge. Soy tu esposa, maldita sea, no un adorno. Él solo me dijo que me veía bonita, algo que tú jamás me dices. Llevo 3 años durmiendo en la habitación de al lado, esperando una caricia, una palabra, y tú me tratas como si fuera invisible. Así que no me vengas con tus celos ridículos ahora. Jorge se quedó pasmado por un segundo, sorprendido por la ferocidad de su esposa, a quien siempre consideró mansa y sumisa. Pero esa sorpresa rápidamente se transformó en otra cosa, algo oscuro y caliente que empezó a subir por su cuerpo al verla defenderse, al ver su pecho subir y bajar por la respiración agitada y sus labios rojos temblando de rabia. Así que eso querías, atención, murmuró Jorge acercándose peligrosamente a ella en el asiento trasero del auto, reduciendo el espacio entre ambos hasta que sus alientos se mezclaron. Querías que te dijera lo bonita que eres, querías sentirte mujer. Su mano, grande y callosa, subió por el muslo de Daniela, apartando la tela del vestido con una lentitud desesperante. Daniela dejó de respirar, su corazón latía como un tambor desbocado. ¿Qué haces, Jorge?, susurró ella con voz temblorosa, pero no se apartó. Jorge la miró a los ojos, esos ojos que ahora estaban oscurecidos por el deseo y la posesividad. Voy a recordarte de quién eres esposa, Daniela. Voy a borrar cada palabra que ese imbécil te dijo y te voy a demostrar que si no te he tocado antes no es porque no me gustes, sino porque sabía que si empezaba, no iba a poder parar. Eres mi mujer, y nadie más tiene derecho a mirarte como él lo hizo. El auto frenó bruscamente frente a la mansión. Jorge no esperó a que el chofer abriera, él mismo abrió la puerta y prácticamente sacó a Daniela en brazos, ignorando al personal de servicio que los miraba asombrados. La llevó escaleras arriba, no a la habitación de ella, sino a la suya, la habitación principal donde nunca habían dormido juntos. Entró y cerró la puerta de una patada. Daniela estaba asustada pero al mismo tiempo excitada, su cuerpo reaccionaba a la rudeza de Jorge de una manera que la avergonzaba y la encantaba a la vez. Él la acorraló contra la puerta, inmovilizando sus manos sobre su cabeza. Mírame, ordenó él con voz ronca. Dime que no te gustó que él te tocara. Dímelo. Daniela lo miró, desafiante. Me gustó sentirme deseada, Jorge. Me gustó que alguien notara que existo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Jorge gruñó y estampó sus labios contra los de ella en un beso salvaje, demandante, un beso que sabía a celos, a furia y a un deseo reprimido por años. No fue un beso dulce, fue un beso de conquista. Daniela gimió contra su boca y en lugar de empujarlo, enredó sus dedos en el cabello de él, respondiendo con la misma intensidad.
Jorge bajó las manos y agarró sus caderas con fuerza, levantándola para que ella enroscara sus piernas en su cintura. «Ah, sí. ¿Te gusta sentirte deseada?», le susurró él al oído mordiendo el lóbulo de su oreja con picardía, haciéndola estremecer. «Pues prepárate, porque esta noche no vas a dormir. Voy a hacerte cosas que ni en tus sueños más sucios imaginaste. Voy a hacer que grites mi nombre hasta que te quedes sin voz, para que se te olvide el nombre de cualquier otro hombre». La tiró sobre la cama enorme con sábanas de seda y se quitó el saco y la corbata con movimientos rápidos, sus ojos devorando cada centímetro de piel que el vestido rojo dejaba ver. Daniela lo miró desde la cama, con el cabello alborotado y los labios hinchados, y por primera vez vio al hombre detrás del empresario. Vio el fuego en su mirada. «Entonces deja de hablar y demuéstralo, Jorge», lo retó ella con una voz sensual que no sabía que tenía. «Demuéstrame que eres mi esposo y no solo el hombre que paga las cuentas». Jorge soltó una risa baja y ronca, una risa que prometía una noche larga e intensa. Se subió a la cama sobre ella, atrapándola entre sus brazos, y comenzó a besar su cuello, bajando lentamente hacia su escote, sus manos expertas recorriendo su cuerpo con una posesividad que la hacía arquear la espalda. «Eres una descarada, mi amor, y me encanta. Hoy vas a aprender lo que significa ser la señora Santoro», le dijo antes de volver a besarla, esta vez con más hambre, sus lenguas jugando en una danza erótica que borraba años de distancia. Esa noche, las paredes de la mansión fueron testigos de los gritos y gemidos de una pasión que había estado contenida demasiado tiempo. Jorge descubrió que la mujer sumisa que creía tener era en realidad un volcán en la cama, y Daniela descubrió que su frío esposo podía ser el amante más ardiente y entregado cuando los celos le quitaban la máscara. Pero al amanecer, cuando la luz del sol entró por la ventana, la realidad golpearía de nuevo. Jorge se despertó abrazado a ella, oliendo su cabello, sintiendo una paz que nunca había sentido, pero su mente calculadora empezó a trabajar. ¿Qué significaba esto? ¿Era solo sexo o había caído en su propia trampa? El orgullo de Jorge era grande, y admitir que se estaba enamorando de su propia esposa después de haberla ignorado tanto tiempo era algo que le costaba aceptar. Se levantó con cuidado para no despertarla y se metió a la ducha, intentando lavar el olor de ella de su piel, aunque sabía que el recuerdo de sus uñas en su espalda y sus palabras «hazme tuya» se quedarían grabados en su mente para siempre. Cuando salió del baño, ya vestido con su traje impecable, vio que Daniela estaba despierta, tapada con la sábana hasta el pecho, mirándolo con ojos expectantes, esperando tal vez un beso de buenos días o una palabra dulce. Pero Jorge, en su estupidez masculina y su miedo a ser vulnerable, cometió el primer gran error de esta nueva etapa. Se ajustó los gemelos de la camisa y la miró a través del espejo. Anoche fue intenso. Pero no te confundas, Daniela. Esto no cambia los términos de nuestro acuerdo ni de mis negocios. No esperes que ahora me comporte como un adolescente enamorado. Tengo una reunión en media hora. Las palabras cayeron como baldes de agua helada sobre Daniela. La magia de la noche anterior se rompió en 1000 pedazos. Ella sintió como las lágrimas volvían a picar en sus ojos, pero esta vez no iba a llorar. Esta vez sintió una rabia fría. Se levantó de la cama sin importarle estar desnuda, caminando con orgullo hasta su vestidor. Perfecto, Jorge. Si eso es lo que quieres, negocios son negocios. Pero recuerda una cosa, le dijo girándose para mirarlo, dejando que él viera todo lo que se iba a perder si seguías siendo un idiota. El contrato dice que soy tu esposa, no tu esclava sexual. Si quieres volver a tocarme, vas a tener que trabajar mucho más duro que esto. Porque anoche descubrí que tengo fuego en las venas, y si tú no lo apagas con amor, quizás busque quien lo haga. Jorge se quedó de piedra, apretando los puños, sintiendo otra vez esos celos enfermizos. ¿Me estás amenazando?, preguntó él acercándose. No, querido. Te estoy avisando. Anoche abriste una puerta que no vas a poder cerrar. Ahora lárgate a tu reunión. Jorge salió de la habitación dando un portazo, furioso, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía dejar de pensar en ella. Mientras tanto, en las sombras, Roberto Vidal no se había dado por vencido. Sabía que había sembrado la semilla de la discordia y tenía un plan mucho más macabro para quedarse con Daniela, y de paso, destruir el imperio de Jorge. Roberto hizo una llamada telefónica apenas salió el sol. ¿Está todo listo? Sí, quiero que le envíen las flores a Daniela con la nota que escribí. Y asegúrense de que Jorge las vea. Vamos a ver cuánto aguanta el matrimonio de papel. Lo que Daniela no sabía era que esa misma tarde, mientras intentaba recomponerse de la crueldad matutina de Jorge,
recibiría una visita inesperada de su suegra, doña Matilde, una mujer amargada que siempre la había odiado por considerarla poca cosa para su hijo. Matilde entró en la casa sin avisar, como siempre, y encontró a Daniela en el jardín, leyendo un libro con los ojos hinchados. ¿Llorando otra vez? Eres patética, escupió la anciana con veneno. Mi hijo necesita una mujer fuerte, no una llorona. Por cierto, me enteré del espectáculo que diste anoche con ese tal Vidal. Eres una vergüenza para el apellido Santoro. Daniela cerró el libro de golpe. Con todo respeto, Matilde, lo que pasa en mi matrimonio es asunto mío y de Jorge. Y si su hijo casi golpea a un hombre anoche fue por celos, no por vergüenza. Matilde soltó una risa seca. Celos. Por favor. Jorge no tiene celos de ti. Jorge solo cuida sus posesiones. Eres como un coche caro para él, nada más. Y más te vale que le des un nieto pronto, porque si no sirves ni para eso, me encargaré personalmente de que te reemplace por alguien más joven y fértil. La mención del hijo fue un golpe bajo. Daniela anhelaba ser madre, pero con la frialdad de Jorge, eso había sido imposible hasta ahora. Sin embargo, después de la noche anterior, una pequeña duda se plantó en su mente. ¿Y si había quedado embarazada? La idea la aterrorizó y emocionó al mismo tiempo. Justo en ese momento, la criada apareció con un ramo de rosas rojas gigantesco, tan grande que apenas podía sostenerlo. Señora, llegaron esto para usted, dijo la chica con una sonrisa pícara. Daniela se levantó sorprendida. ¿Sería Jorge? ¿Sería una disculpa por su comportamiento de la mañana? El corazón le dio un vuelco. Tomó la tarjeta con manos temblorosas. Pero al leerla, su sangre se heló. No era de Jorge. Para la mujer más hermosa de la noche. Gracias por hacerme soñar. Anoche fue inolvidable. Tuyo, Roberto. Daniela sintió pánico. Anoche fue inolvidable, podía malinterpretarse de tantas maneras. Si Jorge leía esto, la mataría. ¿Quién manda esas flores?, preguntó Matilde acercándose como un buitre. Daniela intentó esconder la tarjeta, pero Matilde fue más rápida y se la arrebató. Al leerla, los ojos de la vieja brillaron con malicia pura. ¡Ajá! Lo sabía. Eres una adúltera, gritó Matilde victoriosa. Esto es la prueba que necesitaba. Le voy a mostrar esto a Jorge inmediatamente y te vas a ir de esta casa con una mano delante y otra detrás. No. Eso es mentira. Yo no hice nada con él, gritó Daniela desesperada, intentando recuperar la tarjeta, pero Matilde ya estaba marcando el número de Jorge. Hijo, tienes que venir a casa ahora mismo. Tu mujercita ha recibido un regalo de su amante. Sí, de Roberto Vidal. Y la nota es muy explícita. Daniela cayó de rodillas en el césped, sintiendo que el cielo se oscurecía. Sabía que Jorge vendría hecho una fiera. Y tenía razón. 20 minutos después, el auto de Jorge derrapó en la entrada. Bajó del coche con el rostro desfigurado por la ira, más aterrador que la noche anterior. Entró al jardín y vio a su madre con la tarjeta y a Daniela llorando. No preguntó. No escuchó. Se acercó a Daniela, tomó el ramo de flores y lo estrelló contra el suelo con violencia, pisoteando las rosas hasta deshacerlas. Luego, miró a Daniela con unos ojos que ya no tenían deseo, solo una frialdad mortal. Te dije que eras mía, susurró con voz peligrosa. Te dije que no jugaras conmigo. Me entregué a ti anoche, bajé mis barreras. ¿Y todo para qué? ¿Para qué te burles de mí con mi enemigo? Jorge, escúchame, es una trampa, suplicó ella agarrándolo del saco. Él mandó eso para provocarte. Yo te amo a ti. Jorge la empujó suavemente, alejándola de él como si quemara. No te creo. Nadie escribe, inolvidable, si no pasó nada. Recoge tus cosas, Daniela. Te vas a quedar en la casa de huéspedes hasta que yo decida qué hacer contigo. No quiero verte en mi habitación, no quiero verte en mi mesa. Has roto lo único que no perdono, mi confianza. Se dio la vuelta y entró a la casa, dejando a Daniela destrozada bajo la mirada triunfante de su suegra. Pero Jorge, encerrado en su despacho, se sirvió un vaso de whisky, y a pesar de su furia, no podía sacar de su cabeza la imagen de Daniela desnuda en su cama. El deseo y el odio se mezclaban en un cóctel venenoso. Y muy en el fondo, una voz le decía que quizás ella decía la verdad, pero su orgullo de macho herido era más fuerte. Lo que Jorge no sabía era que esa noche, Daniela empezaría a sentirse mal, con mareos y náuseas. El destino estaba jugando sus cartas. Si ella estaba embarazada de esa única noche de pasión,
todo se complicaría 1000 veces más. ¿Cómo le diría a un hombre que la cree adúltera que espera un hijo suyo? La guerra entre el amor y el orgullo apenas comenzaba, y Roberto Vidal estaba listo para atacar de nuevo, esta vez apuntando a la empresa de Jorge para dejarlo en la ruina y obligar a Daniela a pedirle ayuda. La soledad de la casa de huéspedes se sentía como una prisión de hielo para Daniela, quien había pasado las últimas 48 horas encerrada, mirando las paredes beige y escuchando el silencio opresivo que solo era interrumpido por el sonido de su propio llanto ahogado. Jorge no había ido a verla, ni una sola vez, pero ella podía sentir su presencia en la mansión principal como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Cada vez que escuchaba un auto arrancar o una puerta cerrarse a lo lejos, su corazón saltaba con la estúpida esperanza de que él viniera a pedirle perdón, a decirle que había recapacitado, pero el orgullo de los Santoro era un muro más alto y grueso que las paredes de piedra de la propiedad. Lo que Daniela no sabía era que Jorge estaba sufriendo su propio infierno personal, desde la ventana de su despacho, con una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio de caoba, la observaba. Veía la luz encendida de la pequeña casa y se imaginaba qué estaría haciendo ella. ¿Estaría pensando en Roberto? ¿Estaría riéndose de lo fácil que fue engañarlo? Cada vez que esos pensamientos intrusivos cruzaban su mente, Jorge apretaba el vaso con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. La memoria de la piel de Daniela bajo sus manos, de sus gemidos, de la forma en que se arqueaba pidiendo más, lo estaba volviendo loco. Era una tortura china, su cuerpo la reclamaba con una urgencia dolorosa, pero su mente le gritaba que ella era una traidora. Maldita seas, Daniela, murmuró Jorge, tirando el resto del licor por la garganta como si fuera agua, sintiendo el ardor en el pecho que no se comparaba con el fuego que tenía más abajo. No podía aguantar más. La necesidad de confrontarla, o tal vez simplemente la necesidad de verla y confirmar que seguía ahí, bajo su control, lo impulsó a salir de la mansión en medio de la noche lluviosa, cruzando el jardín empapado sin importarle arruinar sus zapatos italianos. Daniela estaba sentada en el borde de la pequeña cama individual, frotándose el vientre que le dolía extrañamente, una mezcla de nervios y algo más que no lograba identificar, cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared con un estruendo que la hizo gritar. Allí estaba Jorge, con el cabello mojado pegado a la frente, la camisa desabrochada hasta el pecho y una mirada que oscilaba entre la locura y la desesperación. ¿Esperabas a alguien más?, preguntó él con sarcasmo, cerrando la puerta detrás de sí y echando el cerrojo. El sonido metálico del seguro hizo eco en la pequeña habitación, cargando el ambiente de una tensión sexual y peligrosa casi insoportable. Jorge, por favor, estás borracho, susurró Daniela, poniéndose de pie y retrocediendo instintivamente, aunque cada fibra de su ser quería correr hacia él y abrazarlo. Borracho de rabia, mi amor, borracho de saber que mi esposa se anda revolcando con la competencia en mi propia cara, escupió él, acortando la distancia en 2 zancadas largas. La atrapó contra la pared fría, igual que la noche anterior, pero esta vez no había celebración, había reclamo. Él tomó su rostro entre sus manos con rudeza, obligándola a mirarlo a los ojos inyectados en sangre. Dime la verdad, Daniela. Mírame y dime cuántas veces te tocó. ¿Te besaba así? Sin darle tiempo a responder, Jorge aplastó sus labios contra los de ella, no con ternura, sino con una posesión furiosa, mordiendo su labio inferior hasta casi sacar sangre, invadiendo su boca con su lengua exigiendo una respuesta que ella no podía articular. Daniela intentó empujarlo, golpeando débilmente su pecho, pero el olor a lluvia, a whisky y a las feromonas masculinas de Jorge la embriagó al instante. Sus manos, traicioneras, dejaron de empujar y se aferraron a la tela húmeda de su camisa. Jorge gruñó al sentir que ella se rendía, y bajó sus manos hacia las caderas de ella, apretando la carne suave a través de la fina tela de su pijama de seda. Tu boca dice que no, pero tu cuerpo me grita que sí, Daniela. Tiemblas cuando te toco. Eres mía, entiéndelo, eres propiedad de Jorge Santoro y si tengo que recordártelo cada noche para que te olvides de ese imbécil, lo haré, le susurró al oído con voz ronca y entrecortada, enviando escalofríos por toda la columna de Daniela. Ella jadeó cuando sintió la mano caliente de Jorge deslizarse por debajo de su blusa, tocando su piel desnuda con una avidez desesperada, sus dedos ásperos rozando sus pechos que estaban inusualmente sensibles. Jorge, no soy un objeto, sollozó ella, aunque su cuerpo se arqueaba hacia él buscando más fricción. Cállate. No tienes derecho a exigir nada, contestó él, levantándola en vilo y tirándola sobre la cama pequeña que crujió bajo el peso de ambos. Jorge se subió encima de ella, inmovilizando sus muñecas sobre la cabeza con una sola mano, mientras con la otra recorría su cuerpo con libertad absoluta, tocándola en lugares íntimos, haciéndola gemir contra su voluntad.
Dime que eres mía, dilo, le exigió mientras besaba su cuello con furia, dejando marcas púrpuras que todos verían al día siguiente. Soy tuya, Jorge, solo tuya, siempre he sido tuya pero eres un ciego estúpido. Gritó Daniela entre lágrimas y placer, una confesión que pareció calmar un poco a la bestia dentro de él. Jorge se detuvo un momento, mirándola desde arriba, viendo las lágrimas correr por sus sienes, y por un segundo, la máscara de odio cayó y dejó ver al hombre herido. Bajó la cabeza y la besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo, un beso que sabía a sal y arrepentimiento, y sus movimientos pasaron de ser un castigo a ser una danza de amor desesperado. Hicieron el amor con la lluvia golpeando el techo de lámina, en esa cama incómoda, mucho más apasionadamente que en la mansión de lujo. Jorge le susurró obscenidades al oído, cosas sucias que nunca se atrevió a decir sobrio, diciéndole exactamente cómo le gustaba su cuerpo, cómo le gustaba sentirla apretada alrededor de él, y Daniela, por primera vez, dejó de ser la esposa perfecta para ser la amante salvaje que él necesitaba, respondiéndole con palabras igual de atrevidas, diciéndole que le pertenecía, que lo amaba. Cuando terminaron, ambos quedaron exhaustos, enredados en las sábanas revueltas. El silencio volvió, pero ahora era diferente, cargado de dudas. Jorge se apartó bruscamente, como si de repente recordara dónde estaba y con quién. Se levantó, se arregló la ropa con movimientos mecánicos y la miró. Daniela se cubrió con la sábana, sintiéndose vulnerable y usada, pero con una pequeña esperanza encendida en el pecho. Jorge, intentó decir. Él levantó una mano para callarla. No te acostumbres. Esto fue un error. La carne es débil, Daniela, pero mi confianza sigue rota. No pienses que porque te hice gritar mi nombre voy a olvidar las flores y la nota. Mañana a primera hora te quiero ver trabajando en la casa, nada de estar holgazaneando aquí como una princesa destronada. Si quieres recuperar tu lugar, gánatelo. Y sin decir más, salió de nuevo a la tormenta, dejando a Daniela llorando de nuevo, pero esta vez con la certeza física de que ese hombre la amaba, aunque su orgullo no lo dejara ver. Al día siguiente, la atmósfera en la empresa Santoro era caótica. Jorge llegó con ojeras profundas y un humor de perros, ladrando órdenes a sus secretarias y despidiendo a un asistente solo por traerle el café frío. Pero el verdadero golpe llegó a mediodía. Su abogado entró en la oficina con la cara pálida. Señor Santoro, tenemos un problema grave. Alguien está comprando acciones de la empresa a través de compañías fantasma y hemos perdido 3 de nuestros contratos más grandes en Asia esta mañana. Jorge golpeó el escritorio con el puño. Roberto, maldito sea Vidal. Estaba claro que el ataque había comenzado. Roberto no solo quería a su mujer, quería destruirlo por completo. Jorge se sintió acorralado. Si perdía esos contratos, la estabilidad de su imperio se tambalearía. Necesitaba estar concentrado, frío, calculador, pero la imagen de Daniela gimiendo en sus brazos la noche anterior no lo dejaba pensar con claridad. Decidió llamar a casa para asegurarse de que ella no hubiera salido, sus celos paranoicos tomaban el control. Doña Matilde contestó el teléfono. Madre, ¿dónde está Daniela?, preguntó Jorge sin rodeos. Esa inútil, le ordené que limpiara la bodega del sótano, está llena de polvo y cajas viejas, a ver si así aprende lo que es trabajar de verdad, respondió Matilde con una satisfacción cruel. Jorge sintió un nudo en el estómago. El sótano era húmedo, frío y estaba lleno de moho, no era lugar para su esposa, por muy enojado que estuviera. Madre, no quiero que ella haga trabajos pesados, solo dije que, intentó corregir, pero Matilde lo interrumpió. Ay, hijo, no seas blando. Si no la pones en su lugar ahora, se te va a subir a las barbas de nuevo. Déjala, un poco de polvo no mata a nadie. Jorge colgó, inquieto. Mientras tanto, en la mansión, Daniela estaba cumpliendo el castigo de su suegra. Llevaba horas moviendo cajas pesadas llenas de viejos documentos y antigüedades, tosiendo por el polvo acumulado durante décadas. Se sentía mareada, el sudor frío le recorría la espalda y ese extraño dolor en el bajo vientre se había vuelto una punzada constante. Tengo que terminar, si Jorge ve que obedezco, tal vez me perdone, se repetía a sí misma como un mantra, levantando una caja llena de libros que pesaba demasiado para sus delgados brazos. De repente, todo le dio vueltas. Los puntos negros nublaron su visión. Intentó sostenerse de una estantería, pero las piernas le fallaron. Cayó al suelo duro y sucio con un golpe seco, y la oscuridad la envolvió por completo. No supo cuánto tiempo pasó hasta que despertó por el sonido de una voz familiar y odiada. Pobrecita, mirad cómo te tienen.
Abrió los ojos con dificultad y vio a Roberto Vidal inclinado sobre ella. ¿Qué hacía él ahí? ¿Cómo había entrado? Roberto había aprovechado que los guardias de seguridad estaban distraídos con un accidente que él mismo había orquestado en la entrada principal para colarse por la puerta de servicio. Sabía que Jorge estaba en la oficina lidiando con el caos financiero y vio su oportunidad perfecta para jugar al héroe. Déjame, vete, murmuró Daniela débilmente, intentando apartarse, pero estaba demasiado débil. Roberto la tomó en sus brazos con facilidad, levantándola del suelo sucio. Tranquila, preciosa, yo te voy a sacar de este infierno. Jorge no te merece, mira cómo te trata, te tiene como a una criada. Conmigo serás una reina. En ese preciso momento, la puerta del sótano se abrió y apareció Matilde, quien al ver la escena soltó un grito de horror teatral. Lo sabía, Jorge, Jorge, ven rápido. Para desgracia de Daniela, Jorge acababa de llegar a casa, habiendo salido de la oficina impulsado por una mala premonición. Al escuchar los gritos de su madre, corrió hacia el sótano bajando las escaleras de dos en dos, con el corazón latiendo desbocado. La escena que encontró fue la peor pesadilla para su ego masculino, su esposa, desmayada y pálida, en los brazos de su enemigo mortal. Roberto, lejos de asustarse, sonrió al ver a Jorge, apretando a Daniela más contra su pecho. Llegas tarde, Santoro. Parece que no sabes cuidar lo que tienes. Casi se mata trabajando en este agujero mientras tú juegas al empresario. Me la llevo. La furia que invadió a Jorge fue cegadora, una marea roja que borró cualquier rastro de razón. No pensó, solo actuó. Se lanzó sobre Roberto como un animal salvaje, derribándolo y haciendo que soltara a Daniela, quien cayó suavemente sobre unas mantas viejas, gimiendo de dolor. Jorge comenzó a golpear a Roberto con una violencia inaudita, sus puños impactando contra el rostro del otro hombre una y otra vez. Te voy a matar, no la toques, te dije que no la tocaras. Rugía Jorge con cada golpe, rompiendo la nariz de Roberto, quien intentaba defenderse pero la furia de Jorge era imparable. Doña Matilde gritaba histérica desde la puerta, pero nadie la escuchaba. Daniela, recuperando un poco la conciencia por el ruido de la pelea, se arrastró por el suelo intentando detenerlos. Jorge, por favor, gritó ella con las pocas fuerzas que le quedaban. Ver a Jorge así, totalmente descontrolado por ella, le dolía y la aterraba. Jorge, con los nudillos ensangrentados, agarró a Roberto por el cuello de la camisa, levantándolo del suelo para darle el golpe final, pero Roberto, con la cara llena de sangre y una sonrisa rota, soltó su veneno. Púdrete, Jorge. Mírala, está pálida, enferma. ¿Y sabes por qué? Porque quizás, solo quizás, lleva algo mío dentro de ella. El mundo de Jorge se detuvo en seco. Soltó a Roberto, quien cayó al suelo riendo y tosiendo. Jorge se giró lentamente hacia Daniela, quien estaba en el suelo, llevándose las manos al vientre protectoramente. El silencio en el sótano era mortal. Jorge miró el vientre de su esposa, luego sus ojos llenos de lágrimas y terror. ¿Es verdad?, preguntó Jorge con una voz tan baja que daba miedo. ¿Estás embarazada? Daniela tembló, porque en el fondo de su corazón, ya lo sabía. Sus síntomas, el retraso, todo encajaba. Pero si decía que sí ahora, después de lo que Roberto acababa de insinuar, sería su sentencia de muerte. Jorge, empezó a decir, pero el miedo la paralizó. Roberto aprovechó la confusión para levantarse y escupir sangre al suelo. Haz las cuentas, Santoro. Tú no la tocabas nunca. Yo la consolé. Y ahora vas a tener un bastardo con mi apellido corriendo por tu mansión. Jorge sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. El dolor era tan intenso que no podía respirar. Miró a Daniela con una mezcla de amor destruido y odio puro. Lárgate, le dijo a Roberto sin mirarlo. Lárgate antes de que busque un arma y te meta un tiro en la cabeza. ¿Y tú?, se dirigió a Daniela, con lágrimas de rabia cayendo por sus mejillas. Si es verdad que llevas un hijo de este perro, te juro por la memoria de mi padre que te haré la vida imposible. No te voy a echar a la calle, no, eso sería demasiado fácil. Te vas a quedar aquí y vas a ver cada día cómo destruyo a tu amante y cómo te convierto en la nada. Roberto salió huyendo antes de que Jorge cumpliera su amenaza, dejando tras de sí un caos irreparable. Daniela intentó acercarse a Jorge, gateando hacia sus piernas, abrazando sus tobillos. No es de él, no pasó nada, si estoy embarazada es tuyo, Jorge, te lo juro por mi vida. Solo he estado contigo anoche y esa vez hace meses cuando llegaste borracho. Pero Jorge estaba sordo por el dolor.
Se soltó de su agarre con brusquedad y salió del sótano tambaleándose, como un hombre que acaba de recibir una herida mortal. Daniela se quedó sola en la oscuridad, llorando desconsoladamente, acariciando su vientre donde una nueva vida crecía en medio de una guerra de odio y mentiras. Sentía que iba a desmayarse de nuevo, pero esta vez el dolor físico era agudo, punzante. Al mirarse las piernas, vio una pequeña mancha de sangre en su ropa. El pánico la invadió. No, mi bebé, no, gritó aterrorizada. ¡Ayuda, Jorge! Pero Jorge ya estaba lejos, subiendo a su auto, decidido a quemar el mundo entero si era necesario para apagar el dolor que sentía. Lo que Jorge haría a continuación para vengarse de Roberto y cómo castigaría a Daniela sería implacable, sin saber que al hacerlo estaba poniendo en riesgo la vida de su propio hijo y la única oportunidad de felicidad que la vida le había regalado. En el hospital más cercano, una ambulancia se preparaba para salir hacia la mansión Santoro, llamada por la única empleada que realmente quería a Daniela, pero Jorge estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían el destino de todos, y la aparición de una antigua exnovia de Jorge, una mujer ambiciosa llamada Vanessa, estaba por complicar todo aún más, llegando justo en el momento de mayor debilidad de Jorge para ofrecerle consuelo y venganza. Las luces rojas y azules de la ambulancia iluminaban la fachada de la mansión Santoro como si fuera una escena de crimen, cortando la oscuridad de la tormenta con destellos de urgencia y tragedia, mientras los paramédicos subían a Daniela a la camilla con sumo cuidado, tratando de estabilizar sus signos vitales que estaban peligrosamente bajos debido a la hemorragia y al estrés emocional tan fuerte que había sufrido en las últimas horas. La única empleada leal, Rosa, lloraba desconsolada agarrando la mano fría de su patrona, rezando todos los santos que se sabía para que la señora Daniela y la criatura que llevaba en su vientre, esa pequeña vida inocente atrapada en un fuego cruzado de odios, no pagaran el precio de los errores de los adultos. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Jorge conducía su deportivo negro a una velocidad suicida por la autopista mojada, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos parecían de mármol y las lágrimas de rabia y dolor le nublaban la vista, mezclándose con las gotas de lluvia que golpeaban el parabrisas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Roberto sosteniendo a Daniela, escuchaba esas palabras malditas: lleva algo mío dentro. El motor rugía como una bestia herida, reflejando el grito desgarrador que Jorge tenía atorado en la garganta. No quería ir al hospital, no quería saber si el bebé sobrevivía o no, porque si sobrevivía y no era suyo, sería el recordatorio diario de su traición, pero si moría, si Daniela moría, la sola idea le provocaba un vacío en el estómago tan profundo que sentía que se iba a desmayar del dolor. En lugar de ir al centro médico, Jorge desvió el auto hacia el bar exclusivo de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, un lugar oscuro y discreto donde la gente rica iba a ahogar sus penas sin ser juzgada. Entró empapado, con la ropa desaliñada y la mirada perdida, pidió una botella entera de whisky importado y se sentó en la mesa más apartada, bebiendo vaso tras vaso como si quisiera borrar su memoria. No pasó mucho tiempo antes de que una sombra perfumada se deslizara en la silla frente a él. Era Vanessa, su exnovia, una mujer despampanante de cabello oscuro y ojos felinos, que siempre había ambicionado ser la señora Santoro y que había estado esperando pacientemente, como una cobra en la hierba, a que el matrimonio de Jorge mostrara la primera grieta. ¿Celebrando o lamentando, cariño?, preguntó ella con una voz suave y sedosa, extendiendo una mano manicurada para acariciar el brazo tenso de Jorge. Él levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Lárgate, Vanessa. No estoy para juegos. Ella sonrió, ignorando su rechazo. Me enteré de lo que pasó. Las noticias vuelan en nuestro círculo, Jorge. Dicen que tu esposa tuvo un colapso. Y dicen que Roberto Vidal tiene mucho que ver. Pobre Jorge, siempre tan noble, atrapado con una mujer que no sabe valorar al hombre que tiene al lado. Las palabras de Vanessa eran veneno puro disfrazado de compasión, y entraron directamente en la herida abierta del ego de Jorge. ¿Tú qué sabes?, gruñó él, pero no retiró el brazo. Sé que mereces a una mujer de tu altura, alguien que te sea fiel, que te apoye en tus negocios, no una niña mosquita muerta que se deja seducir por tu peor enemigo a la primera de cambio, susurró Vanessa, acercándose más, rozando su pierna con la del por debajo de la mesa. Yo nunca te hubiera hecho eso, Jorge. Yo te amaba de verdad. Jorge, bajo el efecto del alcohol y la desesperación, miró a Vanessa y por un segundo, solo un segundo, se dejó engañar por la ilusión de consuelo. Ella jura que el hijo es mío, murmuró Jorge con voz quebrada, confesando su mayor tormento. Vanessa soltó una risa cristalina y cruel. Ay, por favor, Jorge. Todas dicen eso para asegurar la pensión. Roberto es un mujeriego fértil,
Tú has estado años con ella sin cuidarte y nunca pasó nada. Y ahora, casualmente después de una fiesta donde se los vio juntos, ¿ella está embarazada? No seas ingenuo. Hazte un favor, divórciate antes de que nazca el bastardo y déjala en la calle, que es donde pertenece. Las palabras de Vanessa resonaron con la duda que Roberto ya había plantado. Jorge golpeó la mesa, furioso, confundido, dividido entre el amor inmenso que había descubierto por Daniela la noche anterior y el odio que sentía ahora. Si no es mío, la voy a destruir, sentenció Jorge con frialdad. Mientras tanto, en el hospital, Daniela despertaba en una habitación blanca, conectada a monitores que pitaban rítmicamente. Sentía el cuerpo pesado y un dolor sordo en el bajo vientre. Su primera reacción fue llevarse las manos al estómago, con pánico. ¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé?, preguntó con voz ronca al ver a un doctor entrar. El médico, un hombre mayor con rostro amable, le puso una mano en el hombro para calmarla. Tranquila, señora Santoro. El bebé está bien por ahora, pero su estado es muy delicado. Tuvo una amenaza de aborto muy seria. Necesita reposo absoluto, cero estrés y muchas emociones positivas. Cualquier disgusto fuerte podría ser fatal para el embarazo. Daniela soltó el aire que contenía, llorando de alivio. Su hijo estaba vivo. El hijo de Jorge estaba vivo. Quiero ver a mi esposo. ¿Él vino?, preguntó con esperanza. El doctor bajó la mirada incómodo. No, señora. Nadie ha venido. Bueno, solo su suegra está afuera exigiendo entrar, pero dada su condición de nervios, le prohibí la entrada hasta que usted se estabilizara. Daniela cerró los ojos, sintiendo el rechazo como una puñalada. Jorge no estaba. Jorge la creía culpable. Déjela pasar, susurró Daniela, sabiendo que no podía evitar a Matilde para siempre. La anciana entró como un vendaval, pero al ver a Daniela pálida y conectada a sueros, su expresión no se suavizó ni un poco. Así que el bastardo sobrevivió, escupió Matilde, parándose al pie de la cama con los brazos cruzados. Eres una vergüenza. Mi hijo está destrozado, emborrachándose en algún bar por tu culpa, mientras tú estás aquí jugando a la víctima en una suite de lujo que él paga. Pero no te vas a salir con la tuya. He hablado con los abogados. Vamos a exigir una prueba de ADN en cuanto esa cosa nazca, y cuando salga que es de Vidal, te vamos a quitar hasta el apellido. Cállese, gritó Daniela con una fuerza que no sabía de dónde sacaba, sentándose en la cama a pesar del mareo. Usted es una bruja amargada. Este hijo es de Jorge, es su nieto, su sangre. Y si Jorge se está emborrachando es porque prefiere creer las mentiras de su enemigo antes que a su propia mujer. Fuera de aquí. Matilde se quedó boquiabierta, nunca nadie le había hablado así. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y esta vez sí fue Jorge quien entró. Pero no venía solo. Venía acompañado de Vanessa, quien lo sostenía del brazo con una familiaridad asquerosa. Jorge olía a alcohol y tabaco, tenía la camisa fuera del pantalón y el cabello revuelto, pero su presencia llenaba la habitación de una energía oscura y dominante. Al ver a Vanessa pegada a su esposo, el corazón de Daniela se detuvo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Daniela con un hilo de voz, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Jorge se soltó de Vanessa bruscamente y caminó hacia la cama, ignorando a su madre y al doctor que entraba detrás pidiendo silencio. Se detuvo a un lado de Daniela, mirándola desde arriba con esos ojos negros indescifrables. Vio su palidez, vio los tubos, y algo en su interior se retorció de dolor, pero su orgullo le impedía mostrar debilidad frente a Vanessa y su madre. ¿Está vivo?, preguntó Jorge secamente, señalando el vientre de Daniela sin tocarla. Sí, es tu hijo, Jorge. Nuestro hijo, respondió ella, extendiendo una mano temblorosa hacia él, buscando un contacto, una señal de que todavía la amaba. Jorge miró esa mano, tan delicada, la mano que había besado con pasión hace solo unas horas, y luchó contra el impulso de tomarla y besar cada dedo. Pero la voz de Vanessa resonó desde la puerta. No te dejes manipular por sus lagrimitas, cariño. Recuerda lo que te hizo. Jorge apretó la mandíbula y dio un paso atrás, rechazando la mano de Daniela, dejándola suspendida en el aire vacío. He hablado con el director del hospital. Vas a tener los mejores cuidados, Daniela. No voy a dejar que digan que Jorge Santoro no cumple con sus responsabilidades. Su tono era profesional, frío, como si hablara de un negocio. Pero escucha bien, hasta que no tenga una prueba de paternidad que diga con un 99.9% de certeza que ese niño es mío, tú y yo no somos nada.
Seguirá siendo mi esposa ante la sociedad porque no voy a tolerar el escándalo de un divorcio ahora mismo con la empresa bajo ataque, pero en privado, eres una extraña para mí. Daniela sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Jorge, por favor, mírame a los ojos, anoche, lo que sentimos anoche no fue mentira. Tú sabes quién soy, sabes que yo no sería capaz de engañarte, suplicó ella llorando abiertamente. Jorge se inclinó sobre ella, apoyando las manos en la barandilla de la cama, acercando su rostro al de ella tanto que Daniela podía oler el whisky en su aliento. Su voz bajó a un susurro peligroso y doloroso, cargado de una intimidad rota. Lo de anoche fue el mejor sexo de mi vida, Daniela, no lo voy a negar. Me volviste loco. Pero eso es lo que me da más rabia, que me hiciera sentir tanto mientras llevabas la semilla de otro hombre. Me has humillado como nadie. Y eso no lo perdono. Se apartó bruscamente y se dirigió a la salida. Madre, vámonos. Vanessa, gracias por traerme. Daniela vio cómo se alejaban, cómo Vanessa le lanzaba una mirada de triunfo antes de cerrar la puerta, y se sintió más sola que nunca. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido, alertando de su angustia. Pero esa noche, algo inesperado sucedió. Pasada la medianoche, cuando el hospital estaba en silencio y Daniela dormía bajo el efecto de los sedantes, la puerta de su habitación se abrió sigilosamente. Era Jorge. No se había ido a casa. Había despachado a Vanessa con frialdad en la entrada del hospital y había vuelto, quedándose horas en la sala de espera, atormentado, peleando con sus propios demonios. Se acercó a la cama con pasos silenciosos y observó a su esposa dormida. A la luz de la luna que entraba por la ventana, Daniela parecía un ángel roto, con las pestañas mojadas aún por el llanto. Jorge sintió un nudo en la garganta que casi no lo dejaba respirar. Se sentó con cuidado en el borde de la cama, tratando de no despertarla. Su mano, grande y temblorosa, se posó sobre el vientre plano de Daniela, allí donde latía esa vida que tanto le dolía. ¿De verdad eres mío?, susurró a la oscuridad, una pregunta lanzada al vacío. Dios sabe que quiero que seas mío. Daría mi vida entera, mi fortuna, todo, porque seas mío. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla dura de Jorge y cayó sobre la mano de Daniela. Movido por un impulso incontrolable, Jorge se inclinó y besó la frente de Daniela con una ternura infinita, luego sus ojos cerrados, y finalmente, rozó sus labios con los suyos en un beso fantasma, lleno de dolor y amor reprimido. Te odio por hacerme amarte tanto, murmuró contra su boca. En ese momento, Daniela se removió, gimiendo en sueños. Jorge, no me dejes, te amo. El cuerpo de Jorge se tensó. Escucharla decir su nombre en sueños fue como un golpe directo al corazón. Quiso abrazarla, quiso meterse en la cama con ella y protegerla de todo, incluso del mismo. Pero en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Se apartó rápidamente, sacando el celular. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, vio una foto. Era una foto de Daniela y Roberto, riendo juntos en una cafetería, con fecha de hace 2 meses. Y un mensaje: siempre fue mía, Jorge. Tú solo pagabas las facturas. Jorge sintió que la sangre se le helaba. No sabía que esa foto estaba trucada, manipulada digitalmente por Roberto para destruir cualquier rastro de piedad que Jorge pudiera sentir esa noche. Jorge guardó el teléfono, su rostro se endureció de nuevo, la ternura desapareció reemplazada por una máscara de hielo. Se levantó de la cama, se limpió las lágrimas con rabia y miró a Daniela con desprecio renovado. Duerme bien, mentirosa, porque mañana empieza tu infierno, pensó, y salió de la habitación sin mirar atrás. Al día siguiente, Daniela fue dada de alta con órdenes estrictas de reposo. Rosa fue a buscarla en un taxi porque el chofer tenía orden de no mover el auto para ella. Al llegar a la mansión, Daniela notó que algo había cambiado. Sus cosas, sus ropas, sus libros, todo había sido sacado de la habitación de huéspedes y trasladado a una pequeña habitación en el ático, el cuarto de servicio más alejado y pequeño. Rosa, ¿qué pasa? ¿Por qué están mis cosas aquí?, preguntó asustada. Rosa bajó la cabeza avergonzada. El señor Jorge dio la orden, señora. Dijo que la habitación de huéspedes es para invitados honorables y que usted debe estar donde no estorbe. Y, señora, el señor prohibió que usted coma en el comedor principal. Sus comidas se servirán aquí, en su cuarto. Daniela sintió la humillación arder en su piel. Jorge estaba cumpliendo su promesa de hacerle la vida imposible. Pero ella no se iba a rendir. Se tocó el vientre y juró que lucharía. Está bien, Rosa.
No importa dónde duerma. Lo importante es que mi hijo nazca sano. Pasaron los meses, y el embarazo de Daniela avanzaba en medio de un ambiente tóxico. Jorge la ignoraba completamente, pasando por su lado en los pasillos como si fuera un fantasma. Vanessa, por el contrario, se había convertido en una visitante frecuente, actuando como si fuera la señora de la casa, organizando cenas, cambiando la decoración y colgándose del brazo de Jorge cada vez que Daniela estaba cerca, solo para verla sufrir. Daniela veía desde la ventana de su ático cómo Vanessa despedía a Jorge con un beso en la boca en las mañanas, y cómo él no la rechazaba. Esos besos eran cuchillos en el alma de Daniela. Aguanta, mi amor, aguanta, le susurraba a su vientre, que ya estaba abultado y hermoso. Una tarde, cuando Daniela tenía ya 7 meses de embarazo, bajó a la cocina por un vaso de agua, sintiéndose pesada y cansada. Escuchó voces en el despacho de Jorge. La puerta estaba entreabierta. Eran Jorge y su abogado. La situación es crítica, Jorge. Los ataques de Vidal nos están desangrando. Los inversores están retirando el capital por el escándalo de los rumores sobre la paternidad de tu hijo. Necesitas hacer algo drástico. O te divorcias y la repudias públicamente para limpiar tu imagen de hombre engañado, o pierdes la empresa. Hubo un silencio largo y tenso. Daniela contuvo el aliento, pegada a la pared. ¿Qué sugieres?, preguntó la voz cansada de Jorge. Vende la parte de las acciones que están a nombre de Daniela. Por el contrato prenupcial, tú tienes poder sobre ellas, pero necesitas su firma, o declararla incompetente mentalmente. Daniela se llevó la mano a la boca para no gritar. ¿Jorge sería capaz de declararla loca para salvar su dinero? ¿Incompetente? ¿Estás loco?, respondió Jorge con furia. No voy a hacer eso. Ella es la madre de ese niño, sea mío o no. No voy a encerrarla en un manicomio. El corazón de Daniela volvió a latir. Él la defendía, a su manera retorcida. Entonces consigue la firma. Si ella firma cediendo sus derechos, recuperas liquidez y demuestras fuerza. Pero Jorge, tienes que decidir ya. Vanessa me comentó que está dispuesta a inyectar capital de su familia si... Bueno, si te comprometes con ella. No metas a Vanessa en esto, cortó Jorge. De repente, la puerta se abrió y Jorge salió, chocando casi de frente con Daniela. Ambos se quedaron paralizados. Él miró su vientre, enorme y redondo, y sus manos tuvieron el impulso involuntario de extenderse, pero la cerró en puños. Ella lo miró con ojos grandes y tristes, más hermosa que nunca a pesar de la ropa sencilla que llevaba. La tensión sexual y emocional entre ellos era tan fuerte que el aire se sentía denso. ¿Escuchaste? No fue una pregunta. Sí, susurró ella. No te voy a declarar loca, Daniela. No soy un monstruo, dijo él con voz ronca, mirando sus labios. Pero necesito que firmes. Necesito salvar la empresa, es el legado de mi padre. Daniela dio un paso hacia él, valiente. Lo haré. Firmaré todo. No me importa el dinero, Jorge. Nunca me importó. Pero quiero algo a cambio. Jorge enarcó una ceja, sorprendido y cínico. ¿Cuánto quieres? ¿1 millón? 2. Daniela tomó la mano de Jorge, esa mano grande y fuerte, y se la puso sobre su vientre antes de que él pudiera reaccionar. En ese justo momento, el bebé dio una patada fuerte, vigorosa, directo contra la palma de Jorge. Él jadeó, sus ojos se abrieron desmesuradamente. El contacto físico, el calor de la piel de ella y el movimiento de esa vida lo golpearon como un rayo. No quiero dinero, dijo Daniela con lágrimas en los ojos, sosteniendo la mano de él contra su hijo. Quiero que me prometas que cuando nazca, si la prueba dice que es tuyo, nos vas a dar una oportunidad. Una oportunidad de verdad. Sin Matilde, sin Vanessa, sin el pasado. Solo tú, yo y nuestro hijo. Prométeme que intentarás amarme. Jorge estaba temblando. Sentir a su hijo, sentir esa patada llena de vida, derrumbó meses de muros de hielo. La miró, vio la verdad en sus ojos, y por primera vez dudó realmente de todo lo que le habían dicho. Estaba a punto de decir que sí, estaba a punto de besarla y mandar todo al diablo, cuando un estruendo terrible sacudió la mansión. Cristales rotos, gritos, humo. Una bomba molotov había sido lanzada por la ventana de la sala. Las alarmas empezaron a sonar. Roberto Vidal había decidido pasar de la guerra financiera a la guerra real. «Agáchate», gritó Jorge, cubriendo el cuerpo de Daniela con el suyo, protegiéndola a ella y al bebé con su propia espalda mientras el humo comenzaba a llenar el pasillo. «Jorge»,
gritó Daniela aterrorizada, abrazándolo con fuerza. Estoy bien, no te suelto, le aseguró él al oído, oliendo su cabello, dándose cuenta en ese instante de pánico extremo que si ella moría, él se moría con ella, fuera el hijo de quien fuera. Cargó a Daniela en brazos, a pesar de su peso, y corrió hacia la salida trasera entre el humo, sintiendo el calor de las llamas que empezaban a lamer las cortinas. Al salir al jardín, tosiendo y cubiertos de hollín, se miraron. Jorge le acarició la cara con desesperación. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Estoy bien, estamos bien, dijo ella, aferrándose a su camisa. En ese momento, las sirenas de los bomberos se escucharon a lo lejos. Pero entre las sombras del jardín, un hombre observaba con un arma en la mano. Roberto Vidal no estaba satisfecho con el incendio. Quería ver a Jorge sufrir la pérdida final. Alzó el arma apuntando hacia Jorge, pero en el último segundo, Daniela vio el reflejo metálico bajo la luz de la luna. ¡Cuidado!, gritó ella, girándose para interponerse. El disparo sonó seco y terrible en la noche. Daniela cayó en los brazos de Jorge con una mancha roja expandiéndose rápidamente en su costado, justo cerca del vientre. El grito de Jorge fue tan desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. ¡Daniela! ¡No! El terror absoluto se apoderó de él mientras la vida de la mujer que amaba y de su hijo no nacido pendía de un hilo, y esta vez, ninguna cantidad de dinero podría salvarlo si el destino decidía cobrarse el precio del orgullo. Roberto huyó en la oscuridad, dejando destrucción a su paso. Jorge, arrodillado en el césped, presionando la herida con sus propias manos manchadas de sangre, lloraba suplicándole que no cerrara los ojos, suplicándole perdón, mientras la oscuridad amenazaba con llevárselo todo para siempre. La sirena de la ambulancia aullaba como un animal herido rasgando el silencio de la noche lluviosa, mientras Jorge sostenía la mano ensangrentada y fría de Daniela, frotándola con desesperación para transmitirle algo de su propio calor, sintiendo como el vehículo saltaba en los baches del camino a toda velocidad, cada sacudida siendo un golpe directo a su corazón ya destrozado. No te atrevas a cerrar los ojos, Daniela, ¿me escuchaste? Es una orden, gritaba Jorge con la voz quebrada por el llanto, mezclando su autoridad habitual con un pánico absoluto que nunca antes había experimentado. Daniela lo miraba con los ojos entreabiertos, vidriosos, su piel estaba tan pálida que parecía de cera, y sus labios, antes rojos y deseables, ahora tenían un tono azulado que aterraba a Jorge. «Cuida a nuestro hijo», susurró ella con un hilo de voz, haciendo un esfuerzo sobrehumano para hablar, apretando débilmente los dedos de Jorge. Él se inclinó sobre ella, besando su frente sudorosa, sus lágrimas cayendo sobre el rostro de ella mezclándose con la sangre. «No hables, mi amor, no gastes fuerzas. Los dos se van a salvar, te lo juro por mi vida, pero no me dejes solo ahora que sé que te amo, maldita sea, te amo». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, sin barreras, sin orgullo, pero el sonido de las máquinas que monitoreaban el corazón de Daniela comenzó a pitar de manera errática, un sonido agudo y rápido que indicaba que su vida se estaba escapando. El paramédico apartó a Jorge con brusquedad. «Señor, tiene que dejarnos trabajar, está entrando en paro. Adrenalina, rápido». Jorge fue empujado contra la pared de metal de la ambulancia, viendo con horror cómo rasgaban la blusa de Daniela, esa misma blusa que él había imaginado quitarle con pasión horas antes, ahora cortada por tijeras médicas para exponer su pecho y conectar electrodos. Al llegar al hospital, las puertas se abrieron y todo se convirtió en un caos de batas blancas, gritos de código azul y correrías por los pasillos brillantes. Jorge corrió al lado de la camilla hasta que unas puertas dobles de quirófano le cerraron el paso. Se quedó allí, con las manos manchadas de la sangre de su esposa y de su hijo, mirando su reflejo en el cristal, un hombre destruido, un millonario que con todo su dinero no podía comprar ni un segundo más de vida para la única mujer que había logrado despertar su corazón de piedra. Las horas en la sala de espera fueron una tortura china diseñada específicamente para Jorge Santoro. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, gruñendo a cualquiera que se atreviera a mirarlo. Su camisa blanca estaba roja, arruinada, pero no se la quería quitar porque era la única conexión física que le quedaba con el momento en que Daniela le salvó la vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se lanzó frente a la bala por un hombre que la había tratado con frialdad, que la había dudado, que la había humillado? La culpa lo corroía por dentro como ácido. «Soy un imbécil», se decía a sí mismo golpeando la pared con el puño hasta que sus nudillos sangraron. Ella me amaba de verdad y yo la traté como a una prostituta. En ese momento de autoflagelación, escuchó el taconeo inconfundible de su madre, doña Matilde, quien entraba a la sala de espera con su porte altivo, acompañada por Vanessa. Al verlas,
Una furia volcánica se encendió en el pecho de Jorge. Matilde se acercó con una mueca de disgusto al ver la sangre en la ropa de su hijo. Por Dios, Jorge, mírate, pareces un carnicero. Esa mujer siempre trae desgracias, primero el escándalo, ahora esto, un tiroteo, qué clase baja. Deberías ir a casa, darte una ducha y dejar que los médicos hagan su trabajo. Si sobrevive, bien, y si no. Matilde no pudo terminar la frase. Jorge se abalanzó sobre ella, no para golpearla, sino invadiendo su espacio personal con una violencia contenida que hizo retroceder a la anciana asustada. Si no se calla ahora mismo, madre, le juro que olvidaré quién es usted, rugió Jorge con una voz tan grave que todo el hospital pareció guardar silencio. Vanessa intentó intervenir, poniendo una mano en el brazo de Jorge. Cariño, tu madre solo está preocupada por ti, estás en shock. Jorge se sacudió su toque como si fuera un insecto venenoso. ¿Y tú, víbora? ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a ver si murió para ocupar su lugar? Lárguense las dos. Ahora. Pero Jorge, soy tu madre, balbuceó Matilde, ofendida. Usted es la razón por la que mi matrimonio fue un infierno. Usted llenó mi cabeza de veneno. Si Daniela muere, usted será culpable también. Fuera de mi vista antes de que llame a seguridad y la haga sacar a rastras. Matilde, pálida y temblando por primera vez ante su hijo, dio media vuelta y salió indignada, seguida de una Vanessa que miró a Jorge con una mezcla de deseo y miedo antes de retirarse, sabiendo que el control que creían tener sobre él se había esfumado. Jorge se quedó solo de nuevo, cayendo sentado en una silla de plástico, hundiendo la cara entre las manos. Pasaron 2 horas, 3 horas. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió y salió el doctor Álvarez, con el rostro cansado y el uniforme verde manchado. Jorge saltó de la silla. Hable. Dígame que está bien. El médico se quitó el gorro quirúrgico y suspiró. Señor Santoro, la situación es crítica. La bala perforó el intestino y rozó la arteria ilíaca, perdió mucha sangre. Logramos detener la hemorragia, pero el estrés fetal fue demasiado grande. Tuvimos que realizar una cesárea de emergencia. Su hijo ha nacido. El mundo de Jorge se detuvo. ¿Mi hijo? ¿Está vivo? Sí, es un varón. Pero nació con 7 meses, está en la unidad de cuidados intensivos neonatals, sus pulmones no están maduros del todo y necesita soporte respiratorio. Es pequeño, pero es un luchador, igual que su madre. ¿Y Daniela? ¿Y mi esposa? El doctor bajó la mirada. Ella entró en coma, señor Santoro. Su cuerpo ha sufrido un trauma masivo. No sabemos si despertará. Las próximas 24 horas son decisivas. Si pasa la noche, hay esperanza. Si no. Jorge sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sostenerse del médico. Tiene que salvarla. Traiga a los mejores especialistas del mundo, no me importa el costo. Ella no puede morir sin saber que le creo. El médico asintió. Estamos haciendo todo lo posible. Puede pasar a ver al bebé un momento, y luego podrá entrar a verla a ella, pero solo unos minutos. Jorge caminó como un zombi hacia la sala de neonatos. A través del cristal, vio una hilera de incubadoras, y allí, en la tercera, estaba él. Su hijo. Era diminuto, lleno de cables y tubos, con una piel rojiza y transparente, luchando por cada respiración. Jorge pegó la mano al cristal y sintió una descarga eléctrica que le recorrió la espina dorsal. Al mirar la carita del bebé, a pesar de los tubos, vio algo innegable. La forma de la barbilla, esa pequeña hendidura que era marca de los Santoro. La forma de las orejas. No necesitaba un papel. La sangre llama a la sangre. Ese niño era suyo. Era la prueba viviente de la fidelidad de Daniela y de su propia estupidez. Jorge rompió a llorar allí mismo, un llanto silencioso y doloroso que sacudía sus hombros anchos. Perdóname, hijo. Perdóname por dudar de tu madre. Voy a pasar el resto de mi vida compensándoles, juró al cristal. Después de limpiarse las lágrimas, se dirigió a la unidad de cuidados intensivos de adultos. El sonido rítmico del respirador llenaba la habitación en penumbra. Daniela estaba allí, conectada a más máquinas que el bebé, inmóvil, con un tubo en la boca. Verla así, tan frágil, cuando la noche anterior había estado tan llena de fuego y pasión en sus brazos, era devastador. Jorge arrastró una silla y se sentó a su lado, tomando su mano inerte con delicadeza, besando cada dedo, cada nudillo. Mi amor, mi princesa, susurró con voz quebrada. Tienes que despertar. Ya nació nuestro hijo, es hermoso,
tiene mi barbilla, tenías razón. Es un santoro. Y te necesita. Yo te necesito. Jorge se levantó y se inclinó sobre ella, acariciando su cabello sedoso que olía a humo y a hospital, pero debajo de eso, seguía oliendo a jazmines, su aroma. ¿Te acuerdas lo que me dijiste anoche? Que te hiciera mía. Pues te lo prometo, Daniela, cuando despiertes, te voy a hacer el amor todos los días de mi vida. No voy a dejar ni un centímetro de tu piel sin besar. Vamos a tener esa familia que querías. Pero tienes que luchar. Lucha por mí, maldita sea. Recordó la suavidad de sus muslos, la forma en que ella había arqueado la espalda gimiendo su nombre, y usó esos recuerdos eróticos y llenos de vida para intentar traerla de vuelta, susurrándole al oído promesas de placer y adoración, promesas que mezclaban lo sagrado con lo profano, porque sabía que Daniela, bajo su timidez, respondía a esa pasión. ¿Recuerdas cómo temblabas cuando te toqué? Voy a hacerte temblar así 1000 veces más, pero de placer, no de miedo, le dijo con lágrimas corriendo por su cara, besando su cuello con suavidad, desesperado por sentir alguna reacción, algún movimiento, pero ella seguía quieta. Mientras tanto, en la comisaría de la ciudad, el caos reinaba. La policía había lanzado una orden de captura internacional contra Roberto Vidal por intento de homicidio e incendio provocado. Roberto estaba escondido en un motel de mala muerte en las afueras, sudando frío, mirando las noticias en una televisión vieja. Su plan había fallado espectacularmente. Quería a Daniela, no matarla. Maldito Jorge. Todo es su culpa, gritaba Roberto golpeando la cama. Sabía que su tiempo se acababa. Tenía que huir, pero su obsesión no le permitía irse sin saber si Daniela había muerto. Si ella moría, él no tenía razón para existir. Hizo una llamada arriesgada a un contacto dentro del hospital, un enfermero al que había sobornado meses atrás. ¿Está viva?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Apenas, contestó el enfermero susurrando. Está en coma. Y el bebé nació. Dicen que es igual a Jorge Santoro, Vidal. Perdiste. Ese niño no es tuyo. Roberto tiró el teléfono contra la pared. No podía ser. Se había convencido a sí mismo de su propia mentira. La locura empezó a devorarlo. Si no podía tenerla, nadie la tendría. Empezó a planear su acto final, algo suicida, algo que terminara con Jorge y con él mismo en una explosión de gloria retorcida. Pero no sabía que la policía estaba rastreando esa última llamada. De vuelta en el hospital, la mañana llegó con una luz gris y triste. Jorge no se había movido del lado de Daniela ni un segundo. Había pasado la noche velando su sueño, limpiándole la frente con paños húmedos, hablándole sin parar. Una enfermera entró con un sobre amarillo. Señor Santoro, la policía y el juez ordenaron la prueba de ADN express debido a la naturaleza criminal del caso y la disputa que usted mencionó en la denuncia. Los resultados llegaron del laboratorio forense. Jorge tomó el sobre. Le pesaba en las manos como si fuera de plomo. Lo miró un momento. Ya no lo necesitaba para creer, pero lo necesitaba para callar al mundo, para callar a su madre y a Vanessa. Rompió el sello con manos temblorosas y sacó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas hasta llegar a la conclusión final. Probabilidad de paternidad de Jorge Santoro, 99.999%. Jorge soltó una carcajada amarga y dolorosa, dejando caer el papel sobre las sábanas de Daniela. Tenías razón, mi amor, siempre tuviste razón, lloró él, hundiendo la cara en el colchón. Soy un monstruo por haberte dudado. En ese instante, sintió un movimiento leve. Un dedo de Daniela se contrajo bajo el suyo. Jorge levantó la cabeza de golpe, con el corazón galopando. ¿Daniela? Los párpados de ella temblaron. Las máquinas empezaron a cambiar de ritmo, acelerándose, pero esta vez no era una alarma de muerte, sino de despertar. Daniela abrió los ojos lentamente. Estaban desenfocados, confundidos. Gimió de dolor. Jorge, fue un susurro áspero, como si tuviera vidrios en la garganta. Estoy aquí, mi vida, estoy aquí, respondió Jorge acercando su rostro al de ella, acariciando sus mejillas con ambas manos como si fuera el tesoro más preciado del universo. Ella parpadeó, enfocando su mirada en él, viendo sus ojos rojos, su barba de un día, su desesperación. ¿El bebé?, preguntó con angustia. Está bien, está perfecto. Es un varón. Es fuerte. Es hermoso, le aseguró Jorge rápidamente, besando sus labios secos con una ternura infinita. Es nuestro hijo, Daniela. El ADN lo confirmó, aunque no me hacía falta verlo. Es idéntico a mí,
pero tiene tu nariz. Perdóname, perdóname por todo. Daniela trató de sonreír, pero una lágrima se escapó de sus ojos. Recordó el disparo, recordó el fuego. ¿Dónde está Roberto?, preguntó con miedo. Jorge endureció la mandíbula por un segundo, pero suavizó su expresión para ella. Lejos. La policía lo está buscando. Nunca más te va a tocar. Te lo juro, Daniela, mataría por ti. Ella suspiró. El dolor físico era intenso, pero el dolor en el alma al ver a Jorge tan destrozado y a la vez tan enamorado era más fuerte. ¿De verdad, me amas?, preguntó ella, la inseguridad de años de matrimonio frío saliendo a flote incluso en su lecho de dolor. Jorge sintió que esa pregunta era el peor castigo de todos. Se inclinó y la besó apasionadamente, olvidando los tubos y el hospital, un beso que le transmitía su alma entera, moviendo sus labios sobre los de ella con una necesidad urgente de borrar cualquier duda. Te amo más que a mi propia vida, Daniela. He sido un ciego y un idiota, pero voy a pasar cada día demostrándotelo. Cuando salgas de aquí, vamos a renovar nuestros votos. Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. Ya no habrá cuartos separados, no habrá frialdad. Solo tú y yo. Daniela sintió un calor reconfortante expandirse por su pecho. Le creía. Por primera vez, veía la verdad absoluta en sus ojos negros. Pero la paz duró poco. La puerta de la habitación se abrió de golpe. No era una enfermera. Un hombre vestido de médico, con mascarilla y gorro, entró rápidamente cerrando la puerta con seguro tras de sí. Jorge se giró molesto. ¿Qué hace? Nadie puede entrar a... El hombre se bajó la mascarilla. La cara desfigurada por los golpes de Jorge días atrás, la nariz rota y los ojos llenos de locura revelaron su identidad. Era Roberto. Había logrado burlar la seguridad, disfrazado, desesperado. Sacó una pistola con silenciador de su bata médica. ¡Qué escena tan conmovedora!, dijo Roberto con una voz que helaba la sangre. La familia feliz reunida. Pero te olvidaste de invitarme al bautizo, Jorge. Jorge se puso de pie lentamente, interponiéndose entre el arma y Daniela, levantando las manos. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Roberto estaba loco, no tenía nada que perder. Roberto, esto se acabó. La policía está afuera. Entrégate, dijo Jorge con calma, aunque por dentro estaba aterrorizado por Daniela y por su hijo en la otra sala. No me voy a ir a la cárcel, Santoro. Me voy a ir al infierno, pero me los llevo conmigo. Tú me quitaste todo. Mi empresa, mi reputación y a ella. Ella era mía, gritó Roberto apuntando a Daniela. Daniela ahogó un grito en la cama, intentando incorporarse inútilmente. Ella nunca fue tuya, Vidal. Solo en tus fantasías enfermas, replicó Jorge, dando un paso milimétrico hacia adelante. Si vas a disparar, dispárame a mí. A ella déjala. Ella nunca te hizo nada. Roberto sonrió torcidamente. Oh, no, Jorge. Matarte a ti sería demasiado rápido. Quiero que sufras. Voy a matarla a ella frente a tus ojos, para que vivas recordando que no pudiste salvarla 2 veces. Roberto ajustó la puntería hacia la cabeza de Daniela. Jorge vio el dedo de Roberto apretarse en el gatillo. No había tiempo para pensar. Jorge se lanzó hacia adelante con un rugido bestial, ignorando el arma, impulsado por puro instinto protector. El sonido sordo del disparo con silenciador PFFT sonó en la habitación. Daniela gritó, Jorge. Ambos hombres cayeron al suelo en una lucha mortal, rodando entre cables y soportes de suero que caían con estrépito. Jorge, lleno de adrenalina y furia paternal, golpeaba a Roberto con una fuerza salvaje, pero Roberto, drogado por la locura y quizás algo más, tenía una fuerza antinatural. El arma salió despedida por el suelo, deslizándose debajo de la cama de Daniela. Jorge agarró a Roberto por el cuello, apretando con toda su alma, sus pulgares hundiéndose en la tráquea del villano. Nadie toca a mi familia, gritaba Jorge. Pero Roberto sacó una navaja quirúrgica que había robado de un carrito y la clavó en el hombro de Jorge. Jorge rugió de dolor pero no lo soltó. La puerta de la habitación comenzó a ser golpeada desde afuera. ¡Abran! ¡Policía!, gritaban las voces. Jorge sabía que tenía que aguantar solo unos segundos más. Con la sangre manando de su hombro, levantó la cabeza de Roberto y la estrelló contra el suelo de baldosas 1, 2, 3 veces, hasta que el cuerpo debajo de él dejó de moverse, quedando inconsciente y sangrando. Jorge se dejó caer a un lado, respirando con dificultad, con la visión nublada por el dolor y la pérdida de sangre. ¡Jorge! ¡Jorge!,
gritaba Daniela desde la cama, intentando arrancar sus vías para llegar a él. La puerta cedió finalmente y un equipo táctico entró, armas en alto, encontrando la escena dantesca, el villano derrotado, el héroe herido y la madre desesperada. Jorge fue atendido allí mismo. La herida en el hombro era profunda pero no mortal. Mientras le vendaban, no dejaba de mirar a Daniela. Los médicos tuvieron que sedarla de nuevo porque el estrés había disparado su presión arterial, poniendo en riesgo su recuperación post-cesárea. Cuando se llevaron a Roberto esposado y en una camilla, Jorge sintió que finalmente la pesadilla externa terminaba, pero la batalla interna apenas comenzaba. Tenía que reconstruir todo lo que había roto. Días después, cuando ambos estuvieron más estables, Jorge pudo entrar en silla de ruedas a la habitación de Daniela, con un pequeño bulto en sus brazos. Por primera vez, los doctores habían permitido sacar al bebé de la incubadora por unos minutos para que conociera a su madre. Daniela lloró al ver a Jorge entrar con su hijo. Él le puso al bebé en el pecho, y al instante, el pequeño dejó de llorar al sentir el corazón de su madre. Fue un momento mágico. Jorge rodeó con sus brazos a ambos, besando la cabeza de Daniela y la manita minúscula del bebé. Les presento a Alejandro, dijo Jorge, voz ronca de emoción. Alejandro Jorge Santoro. El heredero de todo, y el dueño de mi corazón, igual que su madre. Daniela miró a su esposo y vio a un hombre nuevo. Las cicatrices físicas sanarían, pero la transformación de Jorge era permanente. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Vanessa había escapado del país antes de que la policía pudiera interrogarla, llevándose consigo secretos que podrían dañar a la empresa en el futuro, y Matilde, aislada y furiosa en su mansión, no planeaba quedarse callada ante la humillación de haber sido echada del hospital. Juró venganza contra Daniela, planeando usar la ley para intentar quitarles la custodia alegando la inestabilidad emocional de los padres tras el ataque. Mientras Jorge y Daniela se besaban con pasión y ternura sobre la cabeza de su hijo recién nacido, disfrutando de su victoria, una sombra se alargaba sobre su felicidad futura, recordándoles que para ser felices, tendrían que enfrentar una última prueba de fuego que pondría en jaque no sus vidas, sino su capacidad de perdonar y de mantenerse unidos ante la traición final que vendría de quien menos esperaban, la propia sangre de Jorge. La mansión Santoro, que antes había sido un mausoleo de silencio y frialdad, se transformó en un hogar vibrante y lleno de vida desde el momento en que Jorge cruzó el umbral cargando a Daniela en sus brazos, con la enfermera detrás llevando al pequeño Alejandro en su silla de seguridad. No era solo la luz del sol lo que entraba por las ventanas, era el cambio radical en la actitud del patriarca de la familia. Jorge ordenó que todas las habitaciones se llenaran de flores frescas, específicamente jazmines y rosas blancas, las favoritas de Daniela, y mandó quemar los muebles antiguos del despacho donde tantas veces la había ignorado para reemplazarlos por una sala de juegos para su hijo. Pero la verdadera transformación ocurría en la intimidad de la habitación principal, esa que antes estaba prohibida y ahora era el santuario de su amor. La primera noche que pasaron juntos después del hospital, con Alejandro durmiendo plácidamente en una cuna de oro y madera tallada a los pies de la cama, Jorge no permitió que Daniela se moviera ni para servirse un vaso de agua. La acostó en las sábanas de seda con una delicadeza reverencial, como si fuera de cristal. Se arrodilló junto a la cama y comenzó a desabotonar su bata con manos temblorosas pero decididas. ¿Qué haces?, preguntó ella con una sonrisa tímida, sonrojándose como la primera vez. Voy a cuidarte, mi amor. Voy a bañarte, voy a vestirte y voy a amarte hasta que se me acaben las fuerzas, respondió él con voz ronca, besando la cicatriz de la cesárea en su vientre, un gesto que a Daniela le pareció lo más hermoso y erótico del mundo. Jorge la llevó al baño, llenó la tina con agua tibia y aceites esenciales, y se metió con ella. El contacto de la piel, el agua deslizándose por sus cuerpos, y las palabras sucias y dulces que él le susurraba al oído hicieron que Daniela se olvidara de todo el dolor pasado. Eres mi perdición, Daniela. Mira cómo me tienes, loco por ti. Quiero hacerte otro hijo ahora mismo, pero tengo que esperar a que te recuperes, y esa espera va a ser mi dulce tortura, le decía mientras jabonaba su espalda, sus manos grandes recorriendo cada curva con una posesividad absoluta. Esa noche, aunque no pudieron llegar al final físico por la recuperación médica, la intimidad emocional y los juegos de caricias fueron tan intensos que ambos terminaron llorando abrazados, purificando su relación de cualquier fantasma del pasado. Sin embargo, la felicidad doméstica no tardó en verse amenazada por la última sombra que quedaba, doña Matilde. La anciana, humillada por haber sido expulsada del hospital, no se quedó quieta. Una tarde, mientras Jorge estaba en una videollamada de negocios con la cúpula directiva explicando la nueva dirección familiar de la empresa y Daniela amamantaba a Alejandro en el jardín,
un auto negro se detuvo en la entrada. Matilde bajó, no sola, sino acompañada por un abogado de aspecto siniestro y 2 oficiales de policía. Jorge salió de la casa inmediatamente, sintiendo que la sangre le hervía. ¿Qué significa esto, madre?, preguntó Jorge parándose en el pórtico como una barrera impenetrable. Matilde sonrió con malicia. Significa justicia, hijo. He traído una orden judicial. Estoy solicitando la custodia temporal de mi nieto, alegando que el entorno actual es peligroso. Un tiroteo, un incendio, tú y esa mujer son inestables. Esa, mujerzuela, atrae a criminales como Roberto Vidal. No voy a permitir que mi nieto crezca en este caos. El juez ha firmado una orden para que el niño venga conmigo hasta que se resuelva la investigación. Daniela, que había escuchado todo, corrió hacia Jorge con el bebé en brazos, aterrada. No, nadie me va a quitar a mi hijo, gritó ella, y por primera vez, Jorge vio a la leona que había dentro de su esposa salir por completo. Jorge miró a su madre, luego miró al abogado, y soltó una carcajada fría que desconcertó a todos. Madre, siempre te subestimé. Pero tú me subestimaste más a mí. Jorge sacó su teléfono y marcó un número. Entren ahora, ordenó. Del portón trasero de la mansión entraron 3 camionetas de la fiscalía. Abogado, oficiales, antes de que intenten llevarse a mi hijo, deberían ver esto. Jorge sacó un sobre grueso de su saco. Tengo grabaciones, madre. Grabaciones de las cámaras de seguridad que instalé hace meses y que tú no sabías que existían. Grabaciones donde te reúnes con Vanessa para planear cómo desestabilizar mi matrimonio. Y lo más grave, transferencias bancarias. Le pagaste al personal de seguridad para que miraran hacia otro lado, el día que Roberto Vidal entró al sótano. Tú fuiste cómplice de la entrada del hombre que casi mata a tu hijo y a tu nuera. Matilde se puso pálida como un fantasma, sus manos empezaron a temblar. Eso es mentira, Jorge, yo solo quería proteger el legado. El legado soy yo, rugió Jorge, haciendo que su madre retrocediera. Mi familia es el legado. Daniela y Alejandro son mi legado. Tú eres solo una anciana amargada que prefiere el dinero al amor. Estos oficiales no vienen por mi hijo, vienen por ti, madre. Por conspiración y puesta en peligro de un menor. Matilde fue esposada frente a la mansión que alguna vez gobernó con puño de hierro. Mientras se la llevaban gritando maldiciones, Jorge abrazó a Daniela y a Alejandro, enterrando su rostro en el cuello de su esposa. Se acabó. Nadie más nos hará daño, prometió. Daniela, con lágrimas en los ojos, levantó la cara de su esposo y lo besó apasionadamente delante de todos los empleados y la policía, sellando un pacto de amor eterno. Pasaron 5 años desde aquel día tumultuoso. El jardín de la mansión Santoro, antes tan perfectamente cuidado y estéril, ahora estaba lleno de juguetes, una casita del árbol y bicicletas tiradas en el césped. Alejandro, ahora un niño de 5 años con los mismos ojos negros y decididos de su padre, corría persiguiendo a un perro labrador, riendo a carcajadas. Jorge estaba sentado en un banco bajo un roble, pero no estaba revisando acciones ni gritando por teléfono. Estaba trenzando el cabello de una pequeña niña de 2 años que estaba sentada en su regazo, una niña con los rizos de Daniela y una sonrisa que derretía el corazón del empresario más temido del país. Sofía, la pequeña princesa que había llegado para completar la familia. Daniela salió a la terraza con una bandeja de limonada, luciendo más radiante y hermosa que nunca. Los años y la maternidad le habían sentado de maravilla, pero sobre todo, el amor incondicional de Jorge la había hecho florecer. Jorge levantó la vista y al verla, sus ojos brillaron con el mismo deseo intenso de aquella noche en el hospital, pero ahora con una paz profunda. Dejó a la niña jugando en el césped y se levantó para recibir a su esposa. La agarró por la cintura, pegándola a su cuerpo con fuerza, y le dio un beso de película, de esos que hacen que las rodillas tiemblen, sin importarle que los niños estuvieran cerca. Te he dicho hoy lo mucho que me gustas, señora Santoro, le susurró mordiendo suavemente su labio inferior con picardía. Me lo dijiste esta mañana en la ducha, y hace un rato en la cocina, pero no me canso de escucharlo, respondió ella con una risa coqueta, pasando sus manos por el pecho ancho de él. Tengo una reunión en media hora, pero estoy pensando en cancelarla, murmuró Jorge, deslizando su mano peligrosamente por la espalda baja de ella. Mejor no la canceles, el negocio es importante, pero esta noche, cuando los niños se duerman, te espero en nuestro lugar especial, le guiñó un ojo Daniela. Jorge gruñó de satisfacción. Había encontrado el equilibrio perfecto. Había aprendido que el poder no servía de nada si no tenías con quien compartirlo.
Roberto Vidal se pudría en una cárcel de máxima seguridad, olvidado por el mundo. Vanessa había perdido su fortuna en malas inversiones y desapareció en el anonimato. Y Matilde, cumpliendo arresto domiciliario en una casa de retiro lejos de la ciudad, solo recibía una foto de sus nietos una vez al año, un recordatorio constante de lo que perdió por su soberbia. La tarde cayó suavemente sobre la familia Santoro. Jorge miró a sus hijos correr, miró a su esposa reír, y sintió una gratitud inmensa hacia la vida, pero sobre todo, hacia Daniela, que tuvo la valentía de amarlo cuando él no se amaba a sí mismo. Se dio cuenta de que su mayor éxito no era su empresa multimillonaria, sino haber logrado que esa mujer lo mirara con admiración y deseo después de tanto daño. La tomó de la mano y caminaron juntos hacia los niños, listos para cenar en familia, sin criadas, sin protocolos, solo amor y ruido. Jorge sabía que habría desafíos en el futuro, pero también sabía que mientras tuviera la mano de Daniela en la suya, era invencible. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Jorge y Daniela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.